Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Bueno, después de las de hoy y de este primer contacto comercial, les reiteramos que es un placer que esté más cerca. Recuerde que estamos en YouTube, también en vivo, además de Twitter, de Facebook y también en nuestra cuenta de Instagram. Forme parte de esta comunidad. Y bueno, gestionar el capital humano, gestionar a los colaboradores, hacer que la empresa sea una familia. Siempre se dice eso. Yo no sé hasta qué punto es sano y correcto, pero sí generar que las empresas, las instituciones sean espacios donde su gente se sienta bien, no es tan simple como se dice. Tenemos aquí a una persona que es administrador de empresas, que es mercadólogo, pero que sobre todo se ha especializado en todo lo que tiene que ver con la gestión humana, en todo lo que tiene que ver con el recurso humano, que se supone es el más importante que tiene una empresa o una entidad. Rafael de Peña, gracias por estar más cerca. Bienvenido. Buenas noches, gracias a ustedes por permitirme estar cerca de ustedes y a su audiencia, ¿no? Y poder traer este tema tan interesante y tan en la palestra en el día de hoy a propósito de nuestra pospandemia, si pudiésemos llamarla así, y el impacto que causó a nivel laboral. Se puede, bueno, lo dije en la introducción, ya ahora se lo pregunto de manera formal. En muchas ocasiones decimos esta gran familia, la gran familia de esta empresa, pero bueno, en la práctica no somos nada. ¿Es correcto que para lograr esa empatía y esa unificación, ese término se diga, se practique, o por el contrario, hay que tratar a cada colaborador de manera individual? Es una excelente pregunta. Es correcto. Es bueno trabajar lo que es la cultura organizacional y el clima laboral, pero es correcto siempre y cuando seamos coherentes. O sea, que lo que se dice sea directamente proporcional a lo que se hace, porque muchas veces los empresarios y los mismos gestores de capital humano dicen abiertamente, nosotros somos una gran familia, pero cuando vamos a la práctica, el tema de la manera de cómo se maneja, se gestionan las situaciones, los conflictos, o el capital humano a nivel general no es directamente proporcional a cómo se maneja en una familia, sino que se maneja como un recurso, que de hecho el capital humano no es un recurso, es un capital. Es un capital. Correcto. O sea, que eso, dirección de recursos humanos, ya no debe existir. La forma correcta o la más vanguardista es dirección o gestión del talento humano. Es la forma más vanguardista porque los recursos se acaban, pero las personas se gestionan. Ok, y uno siempre dice cuando en los climas laborales hay que identificar cuáles son las bondades de esos colaboradores, correcto, que ya no le decimos trabajadores o compañeros de trabajo, sino colaboradores, correcto, en las áreas, correcto, para poder gestionar una verdadera alianza para que esto fluya y dé garantías de que eso va a caminar bien. Correcto. El principal reto de gestión de capital humano es que el departamento o la función como tal tiene que ser el intermediario entre la empresa y los colaboradores. Debe de gestionar a las personas para que logren un objetivo organizacional de manera productiva, obviamente. Pero en paralelo, las personas deben de lograr sus metas, sus anhelos, lo que ellos desean. ¿Y qué pasa cuando yo tengo ese criterio, yo como gestora del talento humano y también mi colaborador lo quiere, pero usted ha trabajado en una entidad pública o privada de tal manera que cada vez que usted sale al pasillo, el colaborador se le acerca para pedirle aumento de sueldo? Sí, claro, he tenido oportunidad de trabajar. Entonces es complicado. Público, en ambos sitios. Sí. O vas a un supermercado y la cajera, tú eres una clienta, tú no tienes nada que ver. Y te dice, o el empacador, mire, déjeme la propina, porque usted sabe que aquí pagan poco. Entonces, llega un momento donde tú te cargas. ¿Cómo gestionar eso? ¿Cómo gestionar las carencias de los colaboradores? Nadie está conforme con el seguro, nadie está conforme con el salario, con el horario, por cómodo que sea tampoco. Correcto. Y mira, yo trabajo hasta las 5 y hoy me pidieron que durara a las 6, eso no puede ser, yo tengo mis compromisos. Y mañana vuelve la doña con esa situación. Es un gran reto. Hay un concepto que apenas tiene como 1 año y medio que se está implementando, que se llama la gerencia de la felicidad. Y sí,
El propósito del gestor de capital humano, sí, es hacer, es un romance. Eso es romántico. Es romántico, pero es lo que viene ahora, post pandemia. El gestor de capital humano tiene que enfocarse en ayudar al empresario, a los administradores, en crear un ambiente de trabajo, que sea un clima laboral estable, que las personas sientan que están creciendo, dependiendo de la generación, porque ustedes saben que tenemos varias generaciones laborales que van de... Y la de ahora es muy difícil, no quiere ni ir a planta. Exactamente, están los baby boomers, la X, los millennials, los centennials, que son los hijos de nosotros ahora, y esas generaciones ya de los millennials y los centennials quieren cosas diferentes, quieren tener tiempo libre, quieren innovar, quieren trabajo remoto, entonces todo depende de la combinación que tú tengas en tu planilla. El gestor debe de tener estrategias para mantener a esa gente como cautivada. ¿Cómo mantener la estrategia con bajos salarios? Es difícil. Lo primero es que tenemos que establecer, lo primero que las empresas deben de hacer es establecer las descripciones de puesto, que son las funciones. Esas funciones o descripciones de puesto en el lugar de trabajo tienen un paquete de compensación que debe de irse a análisis en el mercado, cómo andan los sueldos. Se establecen los sueldos, se establecen las funciones y se va al mercado a buscar a la persona idónea sobre la base de lo que estás ofreciendo. Hay empresas, por ejemplo, que ofrecen un sueldo de 12,000, 14,000 pesos. Sí, yo conozco empresas que ofrecen eso en una posición de recepcionista. Hay otras que ofrecen 20, 22, 28, dependiendo del nivel. Entonces, las empresas que tienen sueldos bajitos tienen que enfocarse en crear lo que son los beneficios marginales o prestaciones sociales. Esas ventajas diferentes que no tienen quizá otras empresas. Pero si no tiene para pagar. ¿Y cuáles serían esas ventajas? Si no tengo para pagarte. Sí. ¿Cómo te voy a generar una compensación social que me alegre el corazón para yo trabajarte por 12,000 pesos? Bueno, es difícil, es un gran reto. Nosotros siempre trabajamos con el tema de esos plus que se pueden dar. Por ejemplo, un día libre a la semana, el día de tu cumpleaños libre, eso puede ser una opción también. Tiempo en familia. Mandarte, por ejemplo, porque muchas empresas pagan bajito, pero dan beneficios como mandarte a un resort con tu familia una vez al año. Hay muchas maneras. Obviamente nosotros abogamos mucho en que el paquete de compensación sea justo, que sea equilibrado y sea directamente proporcional a las funciones de los colaboradores. No abogamos por sueldos bajitos. Como gestor de capital humano abogamos por sueldos justos, que están alineados a las funciones que el colaborador desea. ¿Y cuál sería un sueldo justo? Bueno, si nos vamos a la estructura salarial, dependiendo de el tamaño de la empresa. Por ejemplo, una empresa pequeña pudiese estar manejando unos márgenes de beneficio no tan altos y un sueldo base puede ser 12,000 pesos en una recepcionista o una cajera. Hay empresas ya medianas que pueden estar manejando 18,000 pesos. Estoy poniendo un ejemplo de una posición, ¿verdad? Sí, pero usted está poniendo un ejemplo, Ajá, si se quiere, legal. sí, Ahora, se dice la canasta familiar, sí. para solventarla debe trabajar mamá, papá y tener un ingreso superior a los 50,000 pesos. Correcto. Hablo de una familia promedio. Entonces, ¿qué sería una compensación justa en el marco de la realidad dominicana, tomando en cuenta inclusive las particularidades de los retos tras el COVID-19? Claro, todo es directamente proporcional al tamaño de la empresa. Por ejemplo, tras el COVID-19 hubo muchas empresas que redujeron su planilla de personal, hicieron desvinculaciones masivas y redujeron la fuerza laboral hasta un 50%. ¿Qué han hecho muchas de esas empresas? Han incrementado el paquete de compensación. Muchas de ellas han tenido que incrementar el sueldo por el tema de la inflación, de precisamente el impacto de la canasta familiar. Nosotros como asesores de gestión humana siempre abogamos por que haya un aumento salarial directamente proporcional a las funciones y amarrado lógicamente a la necesidad de los colaboradores. Constantemente trabajamos ahora mismo con 8 empresas. Estamos sentándonos con los dueños de las empresas, abogando por ese incremento, muchas veces amarrado no solamente a un sueldo base, sino también a incentivos o comisiones por logro de metas. Porque es difícil para el gestor, porque él está entre el colaborador y entre el empresario. Entonces el empresario quiere reducción de costo y el colaborador ahora, a propósito de la nueva realidad de salud mental en el lugar de trabajo, quiere trabajar menos y ganar más. ¿Y cómo anda esa realidad de salud mental en el ámbito laboral? La salud mental es algo que es
necesario en el día de hoy. Muchas empresas no entienden lo importante que es tener incluso una persona, un psicólogo, ya sea dentro de la empresa o fuera a nivel de asesor, para sentarse con los colaboradores. De hecho, hay estudios que revelan que ¿A partir de qué cantidad de colaboradores se recomienda tener Un psicólogo. un psicólogo o psicóloga? depende. Por ejemplo, una empresa de 20 personas ya debería tener una asistencia terapéutica fija. Hay empresas que no tienen un paquete de presupuesto para poder contratar a un Eso no se profesional da de la mucho en conducta. República Dominicana. No, pero es algo que va en tendencia y vamos a tener que llegar allá. Conozco una institución que tenía una, pero la canceló por el COVID. Sí, así mismo. Irónicamente, y déjeme decirle que tras el COVID, hay un estudio incluso de la Organización Mundial de la Salud que revela que tras la pandemia, muchos profesionales adultos, estamos hablando de un 33% aproximadamente, cayeron en ansiedad y en depresión por la incertidumbre de me va a quedar mi empleo, no me va a quedar mi empleo, me van a volver a llamar, me van a reducir el sueldo, me van a desvincular. Eso generó altos niveles de estrés y altos niveles de ansiedad y personas que cayeron en depresión. Entonces, de hecho, he visto casos de empresas que tuvieron que reducir su nómina durante la pandemia y ahora han tenido que volver a contratar personal. Y estamos en una realidad de que las personas no solamente tuvieron temas de ansiedad y temas de estrés durante la pandemia, sino que en el tiempo que estuvieron en familia descubrieron algo. Comenzaron a valorar más el tiempo en familia y descubrieron que trabajando de manera más inteligente, menos tiempo, se pueden lograr los resultados. Entonces ahora el empresario tiene doble problema. El problema de colaboradores que exigen más y más tiempo en familia. Y aquellos colaboradores que por la pandemia tuvieron situaciones de ansiedad y depresión. Hemos visto casos que la depresión los ha llevado incluso hasta problemas fisiológicos reales, porque ustedes saben que sé que han manejado el tema. Sí, como la ansiedad trae problemas también de salud a rastras. Exacto. Ujú. Entonces ya Los desata. esos son grandes retos. Por eso, si no tenemos la capacidad a nivel de presupuesto de contratar a un especialista de salud mental, por lo menos hagámoslo como asesor o de vez en cuando, con cierta frecuencia. Además de contratar a una persona con cierto expertise en temas mentales, en acompañamiento, ¿qué otros elementos entiende usted que se deben tener en cuenta, que cambiaron a propósito del COVID en la gestión del capital humano? Correcto. Durante la COVID ya había mencionado el tema del tiempo en familia. El colaborador está valorando mucho el tener tiempo para poder estar con su familia. Es muy normal y muy tradicional en nuestro país. Si nos ponemos a hacer un análisis, más del 95% de las empresas de nuestro país son criollas. El empresario clásico dominicano tiende mucho a exigir el máximo. Incluso no quiere ni siquiera verte descansando. O sea, si tú estás descansando porque terminaste tus funciones, él quiere buscarte Otra cosa que hacer. Otra cosa que hacer. ¿No? Que a veces lo dicen. Y estaba ahí haciendo nada en vez de buscar qué hacer. Pero puede ser que ese colaborador sea tan eficaz en su trabajo que terminó en un tiempo récord lo que tenía que hacer. Y no por eso no es orientado a resultados, no es efectivo. Sencillamente él lo hizo en un tiempo más rápido. Entonces, valora mucho el tiempo en familia. Valoran mucho el tema de un clima laboral idóneo. Nos hemos ¿Y encontrado... cómo evitar los chismes? Ay, eso es fuerte. Y la competencia desleal dentro de los colaboradores. Hay un factor que se llama el mobbing, que es el acoso psicológico dentro del lugar de trabajo. Correcto. Entonces, es lo mismo que el bullying, solo que dentro del entorno laboral se llama mobbing. Ujú. El mobbing, cuando es ejercido por tu supervisor. Mobbing. Mobbing. Móvil. Mobbing. Como bullying, pero con M. Mobbing. Móvil. Ok, móvil. Mobbing. Ok. Mobbing. Exacto. Se escribe mobbing. Ujú. Entonces, el mobbing cuando es ejercido por tu supervisor se llama bossing, porque viene de boss. De jefe. Y cuando es ejercido por tu compañero de trabajo o por tus mismos colaboradores, se convierte en mobbing normal. Entonces, eso va dentro del contexto de los chismes, dentro del acoso laboral. Es muy común en República Dominicana. Es muy en común el ambiente laboral. en República Dominicana, en empresas privadas y públicas. En las públicas es aún más, porque sabemos que muchas veces el proceso de reclutamiento y selección de personal se hace sobre la base de la recomendación. Hay técnicos profesionales calificados que sí que entran a trabajar, pero otros no. Otros sencillamente pasan por debajo del radar. Estás pegado. Exactamente, me mandan Trabajaste en la pegar, base. yo soy un compañero del partido. Eso lo hemos visto.
pero no solamente pasa en el sector público, en el sector privado pasa también. Me recomendó el dueño de la empresa, yo soy hijo del dueño. Yo estudié con su hija en el cole. Estudié con su hija en el colegio y es difícil manejarlo. Lo que recomendamos a las empresas y a los gestores es establecer como una especie de política o dispositivo de mobbing, detectarlo y de una vez erradicarlo. ¿Y cómo se erradica eso? ¿Cómo? Exacto. Lo primero es siendo preventivos. Recursos humanos debe de ser un departamento proactivo, no reactivo. Y deben de haber charlas orientadas al mobbing, qué es el mobbing, cómo se detecta, y una política anti-mobbing. O sea, es ser previsor a que eso no suceda. ¿Sería entonces que haya consecuencias cuando se detecte esa práctica? Exactamente. Y deben de los supervisores ser parte del equipo. ¿Y si los supervisores son parte del problema? Y si el dueño de la empresa es parte del problema. Sí. Sí, ha pasado. Sí. Cuando un colaborador tiene una situación de mobbing y la persona que le ejerce el mobbing es el dueño de la empresa, tiene dos alternativas. La alternativa uno es ir a recursos humanos a decirlo. Recursos humanos es pagado por el dueño. Bueno, la alternativa dos, ¿Y que te vaya? buscar asesoría terapéutica. Y la tres es correr por tu vida, irte de la empresa. Porque ¿Qué? la salud mental, la salud emocional vale más Qué buen que empleo. un empleo. ¿Qué tanto ha madurado República Dominicana en temas de gestionar el talento? ¿Qué tanto el sector público, grandes empresas y en el sector privado igual, integran una serie, hacen que realmente esto sea una familia? Realmente tengo que decir que ha habido una evolución. Antes Capital Humano era la empresa que le llama el departamento, perdón, que le llamaban reclutamiento y selección de personal o departamento de personal, que recluta a la gente y las desvincula. Le llaman cancelación, pero la forma correcta es desvinculación. Pero ya ha evolucionado, ya se hace necesario una persona que no solamente celebre los cumpleaños, ¿no? Que cree un ambiente laboral idóneo, que crea un ambiente laboral de familia, porque los colaboradores pasan la mayor parte de su tiempo en las empresas, pero todavía estamos en proceso de desarrollo. No hemos logrado el escenario ideal. ¿Qué país puede ser una referencia en gestión humana para nosotros? Europa, cualquier país europeo. España puede ser una buena referencia. Estados Unidos también es una buena referencia a nivel general, porque las empresas se han dado cuenta de que para poder lograr que las personas logren sus objetivos como empresa, ellos deben de ver logrados sus objetivos personales. Y para lograr sus objetivos personales tienen que sentirse cómodos. Una pregunta que le manda a hacer mi papá, él dice, esto es muy confuso, ¿es colaborador el que yo le pago? No. Lo que pasa es que... Sí, porque ¿qué es eso? Sí. Y él me dijo que te lo aclarara. Probablemente su padre es de esos empresarios tradicionales. No, él no es un empresario, pero es mi papá, o sea, es un señor que ya tiene ciertas experiencias. Lo que pasa es que se usa el término colaborador porque cuando tú tienes un empleado que le pagas un sueldo y él en algún momento deja de recibir los beneficios que él entiende en su mente que debe de recibir, es un empleado. Pero cuando es un colaborador, que es parte integral de la empresa, él se siente parte. Y entonces a los colaboradores de verdad que no se le paga, ¿cómo se le llama? A los colaboradores. Sí, a los que no son pagos. Hay varias vertientes. Hay incluso personas que se les pagan muy bien y sencillamente no son colaboradores. Son jornaleros. Entonces todo el personal no es necesariamente un colaborador. No, pero es el gran reto de gestión de capital humano y de los supervisores, porque las personas se equivocan. En las empresas, no solamente capital humano que tiene que usar el término fajarse, también deben de trabajar arduamente, intencionalmente, los dueños de las empresas y los supervisores. Es un equipo ganador. Si no hacemos un team, todos juntos, sencillamente no se valoran los objetivos. Bueno, conversamos con Rafael Peña, consultor en gestión humana. Hemos conocido toda esta vertiente, toda la novedad de gestionar capital humano en nuestras empresas y nuestros trabajos. Y de hecho, gestionar el capital humano de manera ideal es la última ventaja competitiva sostenible. La diferencia en las empresas es el trato que el colaborador le da a sus clientes y para poder lograrlo tenemos que tener gente motivada, comprometida, tenemos que tener colaboradores. De Peña, ¿en qué área es mejor trabajar para buscar esos objetivos? ¿En el sector público o en el sector privado?
Eso puede ser una pregunta de buscapié, Capciosa. pero puedo decirte que hay empresas gubernamentales que están haciendo un gran esfuerzo y están haciendo un gran trabajo. Otras sencillamente se quedaron en los 70 y en los 80. Gracias, señor de Peña. A nivel carrosario más cerca.